Lo que hoy les voy a presentar no es los resultados de un proyecto, como ustedes podrán verlos en las revistas o en las plataformas online, sino más bien lo que está detrás de los proyectos, lo que pasa durante el proceso de diseño, todas las variables que influyen en el momento en que vamos progresando con éxitos y también con fallas durante un proceso. Y además la idea de que la creatividad y que las formas tan futuristas que a veces ustedes pueden ver nuestro estudio crea, tienen una racionalidad muy fuerte y un trabajo muy acucioso detrás, y no son en el fondo formas antojadizas. Creo que eso también es muy interesante para ustedes como estudiantes verlo. Para aquellos que no conocen nuestro trabajo, voy a hacer una pequeña introducción. Zaha Hadid Architects fue fundada en 1979 en Londres por Zaha Hadid y es hoy en día una compañía global con más de 450 arquitectos. Somos 55 nacionalidades distintas, 45 idiomas distintos, lo que crea una diversidad tan grande que nos ayuda y nos, de alguna manera, impulsa a trabajar en distintas partes del mundo. Nuestro equipo ha sido galardonado con numerosos premios de arquitectura, entre ellos el Stirling Prize de la RIBA, la Royal Institute of British Architects, y Zaha Hadid fue galardonada también con la medalla de oro de RIBA, además del premio Pritzker de arquitectura en el año 2004. Actualmente y luego del fallecimiento de Zaha Hadid, nuestra oficina es liderada por Patrick Schumacher y por un grupo de arquitectos que hemos trabajado por más de 15 años, 20 años en la oficina y por tanto conocemos muy bien lo que llamamos el ADN de Zaha Hadid. Tenemos un portafolio internacional con proyectos que están en más de 60 países, perdón, más de 60 proyectos construidos en más de 20 países a través de 40 años. Muchos de estos ustedes ya los han podido ver publicados. Trabajamos de forma multiescalar, desde pequeños objetos pasando por mobiliario, residencias, hasta distintas tipologías deportivas, culturales, residenciales, aeropuertos, planes maestros también. Y también nuestra presencia es global. Además de que nuestros proyectos estén posicionados en distintas partes del globo, también tenemos oficinas que están, en este caso, en China, en Hong Kong, en Shenzhen, Beijing y también en Berlín. Bueno, vamos a hablar un poco ahora del diseño como proceso de exploración. Para nosotros, desde el principio, diseñar es explorar, es encontrar las distintas soluciones, porque para un problema no hay solamente una solución, siempre hay más de una. Y por eso también hay distintos diseños. El proceso de diseño en Zaha está íntimamente ligado desde el principio al arte. Zaha Hadid se inspiró en el constructivismo ruso y en el deconstructivismo para crear estas pinturas. Y estas pinturas fueron el inicio de la manera en que el espacio fue concebido de una forma distinta, no siempre pensando en ángulos rectos, pero pensando en perspectivas fugadas y en formas en que el espacio es continuo. Y puede de alguna manera romper los límites cartesianos. Ha habido también una importante evolución del lenguaje geométrico y del uso de los materiales a través del tiempo. Para aquellos que conocen un poco nuestro trabajo desde el principio, lo que podíamos ver son geometrías mucho más angulosas, con materiales mucho más fuertes como el hormigón en este caso, basado en una búsqueda del diseño más que nada en términos de la realización de modelos físicos, de relieves, como los que vemos aquí en estas imágenes, que eran uno de los que Zaha prefería, que crean este juego de luz y sombra que nos ayudaba también a conformar los volúmenes hasta llegar a este tipo de geometría más curva, más suave, que es posible, que ha sido posible de desarrollar con el desarrollo de nuevas tecnologías digitales, de nuevas herramientas, de nuevos software que nos han permitido ir un poco más allá y trabajar con geometrías distintas y también con materiales que son un poco más maleables.
Nuestras propuestas siempre son out of the box, ¿no? Pensamos distinto, queremos ir más allá, queremos transgredir límites. El encargo lo miramos sin prejuicio. Cuando un cliente viene a nosotros, pensamos siempre en darle algo distinto, en darle algo que le dé un valor agregado al sitio, un valor agregado a la forma en que él está presentando el encargo. Como este proyecto, por ejemplo, que es un proyecto que nadie se imaginó que este volumen estaría volando sobre el edificio que hay que conservar y que si bien al principio fue polémico porque las proporciones y la forma en que el proyecto estaba concebido podía de alguna manera cambiar la percepción del edificio histórico, se ha convertido en un símbolo de la ciudad de Amberes. Geometría fluida y espacios continuos. Nuestra exploración está, como decíamos, en distintos niveles, entendiendo el sitio, entendiendo el encargo, entendiendo las distintas opciones en cómo también se crean nuevas relaciones con la ciudad, como en este caso Soho Galaxy, que está en Beijing. Espacios únicos y extraordinarios. Este es el Centro Cultural de Zhuhai, que fue abierto el año pasado y está siendo publicado ahora. Ustedes lo van a ver en las redes sociales recientemente publicado. La forma en cómo tratamos, decía, de aumentar el valor de un lugar en específico, en este caso inspirado por la naturaleza, por el vuelo de los pájaros que migran durante cierta temporada en esta zona de China. Multiescalar y complejo. En los planes maestros hemos tratado de reflejar la impronta que les hablaba antes, trabajando con una geometría a distintas escalas, trabajando con los mismos principios para una extensión de la ciudad, para lograr una cierta hegemonía, para lograr una configuración que es armónica, que pertenece al mismo lenguaje, pero que a la vez también crea identidad. Experiencias de uso memorables, como el caso del aeropuerto de Daxing en Beijing. En este caso, la cubierta se convierte en estas columnas que hacen que la luz entre y cree un ambiente muy agradable para lo que es un aeropuerto. La sustentabilidad y la innovación con este proyecto que es precioso es un estadio para el Forest Green Club en la ciudad de Stroud, también en Inglaterra. Está siendo concebido íntegramente en madera y es un desafío, claro, en términos de sustentabilidad y también en términos de la resolución técnica por el tema de incendios. Y también procesos automatizados, diseño paramétrico, como el caso de este proyecto que se llama Striatus. Este es un puente que se monta y desmonta fácilmente. Fue impreso en hormigón líquido, como pueden ver en las imágenes en la parte baja de la diapositiva, y se monta sobre una estructura de acero y madera. Y bueno, las nuevas experiencias virtuales, como la colaboración que estamos haciendo ahora con Fortnite, donde es posible construir partes de la ciudad de Londres con nuestros diseños. Pero ¿de dónde nacen las ideas? ¿Cómo es que estas ideas llegan a concretarse? Es lo mismo que ustedes como estudiantes ven día a día en la escuela, de un proceso participativo con una expresión bastante horizontal. Nosotros trabajamos de una manera que así el director como los arquitectos más jóvenes pueden plantear sus ideas, pueden expresar lo que creen, estas ideas se analizan y bueno, luego elegimos la que todos creemos es más adecuada. También contribuye mucho la diversidad. Todos tenemos backgrounds muy distintos, venimos de países distintos, con códigos culturales que también imprimen un sello distinto a lo que estamos diseñando. La búsqueda de un lenguaje estético propio y también de la información del sitio y de la inspiración, que es algo que todo estudiante de arquitectura realiza, especialmente en los proyectos de los primeros años. La colaboración y la transmisión de conocimiento es fundamental. La manera en la que nosotros trabajamos, como decía, es en espacios abiertos, tal cual ustedes tienen acá en la escuela, donde todos aprendemos de los otros. Esa es la mejor manera para desarrollar los proyectos en nuestro caso. Hay cosas que a lo mejor
una persona no lo sabe, pero otra que está sentada al lado lo sabe, te puede enseñar, puedes colaborar, transmitir el conocimiento desde los que tenemos más tiempo y podemos enseñarles también a los que han llegado recientemente cuáles son las maneras en las que trabajamos. Internamente nuestra organización está distribuida en grupos, en grupos que llamamos clusters. Tenemos 3 clusters que trabajan desde concepto hasta construcción los proyectos y también un clúster que está especializado en interiores. Estos 3 clústeres se benefician de la colaboración con un clúster específico de diseño que se llama Saja Cluster, que fue establecido por Saja principalmente para la exploración formal. La exploración formal se aplica principalmente en los proyectos en etapas muy tempranas, como también en concursos donde es necesario probar nuevas ideas. En paralelo tenemos grupos específicos que nos ayudan con tareas especiales, como por ejemplo Code, que es nuestro grupo de investigación en herramientas digitales aplicadas al diseño, el equipo de BIM, el equipo de sustentabilidad, de realidad virtual y también el equipo que analiza las plantas de oficinas en términos de uso y distribución de programa. Este es un poco el trabajo que estos otros grupos especializados realizan. Están todos contenidos dentro de plataformas digitales. Cada vez que nosotros queremos colaborar, estos grupos son invitados digamos, al equipo de trabajo que está realizando alguno de los proyectos y realizamos las tareas en específico en conjunto. La sustentabilidad ha sido una de las áreas en las que más nos hemos desarrollado últimamente. La mayor parte de nuestros proyectos cuenta desde el principio con el consejo y con los lineamientos que nuestro equipo de sustentabilidad eh, nos da para, por ejemplo, trabajar con la mejor distribución de la volumetría en un sitio en términos de la exposición solar, en términos de la dirección de los vientos, las energías que son posibles de utilizar en el área donde el proyecto se encuentra y otros. Luego, estas ideas tienen que materializarse en ciertos elementos que puedan ser aplicados al diseño. Esa es nuestra idea. No queremos solamente que esto sea una teoría, pero que sea algo que se demuestre y que se exprese claramente en la arquitectura. Entonces, hay elementos que tienen que ver con las fachadas, con los cerramientos, con los grados de apertura, con elementos verticales y horizontales que se adhieren a la fachada y con cómo este diseño puede responder también a distintas variantes climáticas. Vamos ahora a hablar un poco de la creatividad racional, que es el tema principal de esta charla. Quisiera mostrar una serie de proyectos en los cuales creo hay improntas muy interesantes que pueden servir para el desarrollo de sus proyectos y que muestran también la evolución en el uso de las herramientas y en el uso del lenguaje arquitectónico. Este es Pierre Vives, este es un proyecto en Francia. Podríamos decir que es un proyecto predigital. De los primeros proyectos que se realizaron en la oficina que se construyeron, fue el primer proyecto en el que yo trabajé cuando empecé en el año 2006. Y como pueden ver, la exploración en diseño fue a través de dibujos, de sketches y también de modelos físicos. El sketch que ustedes ven en esta esquina fue el que Saja hizo para este proyecto y reflejaba la idea del árbol del conocimiento. El programa para este proyecto era una biblioteca con servicios comunitarios culturales para una comunidad en específico en la ciudad de Montpellier. La idea entonces fue crear este sistema de ramas que se desprendían de este árbol y que de alguna manera fragmentaban esta volumetría tan fuerte en hormigón y le daban individualidad a cada uno de estos elementos, que son claramente identificables en la elevación y también después en el producto final. En este caso, este debe ser uno de los primeros proyectos en los cuales trabajamos con la impronta sustentable. Este no es un volumen, es una agregación de distintas células. Y lo más interesante es que la ventaja de trabajar con estas células es que algunas de ellas podían ser completamente opacas y otras abiertas para responder, en este caso, a las condiciones del clima en Arabia Saudita. Estas células están una al lado de la otra, por tanto hay caras que se pueden eliminar
y de alguna forma reducir la cantidad de fachada que se va a construir, pero también hay otras células que se pueden extraer del sistema y por tanto crear espacios libres para patios interiores que controlen también la temperatura, por ejemplo, o el tratamiento que se le da a las superficies de techumbre, que en este caso están orientadas de manera de atraer o de canalizar los vientos predominantes para crear la ventilación. Este otro proyecto es muy interesante porque el diseño viene de las condicionantes del sitio. Es la Torre Lisa, está en Beijing, en China, y tiene el atrio más alto del mundo en este caso. Es un atrio de 200 metros de altura. Y claro, aparentemente uno lo puede ver y dice, es un proyecto precioso, es una torre que se abre y está este vacío, que a lo mejor la intención era crear esta especie de conexión, ¿no?, entre un lugar y otro de la ciudad. Pero la verdad es que el predio en el que estaba localizado estaba siendo cruzado por una línea de metro y cruzaba por el centro, ¿no? Entonces, había una necesidad de utilizar el predio de la mejor forma posible, que era localizar la masa en el centro, pero había que lidiar con esta limitante que era de infraestructura de la ciudad. Por tanto, lo que se decidió fue dividir la torre en dos y crear este atrio. A mí me parece que este es uno de los mejores ejemplos en cuanto lo que uno aparentemente ve como un problema se convierte luego en la característica más importante de la arquitectura del proyecto. Este es el Seamless Bridge en la ciudad de Hangzhou, en China. Es un proyecto en el que trabajé desde el principio, después del que el concurso se ganó, hasta la construcción que terminó hace 2 meses. La idea de este proyecto es, de alguna manera, hacer una sutura entre las dos riberas del Gran Canal, que viene de Beijing, y que se encuentra en este caso con el río Qiantang, en la ciudad de Hangzhou. Sin embargo, el sitio donde está emplazado está siendo cruzado por una serie de infraestructuras de la ciudad. Hablamos de alcantarillado, hablamos de agua potable, de túneles y también de las propias condicionantes para la navegación de los canales. La idea es cómo poner este puente y cómo poner las fundaciones de este puente de manera que no tocara ninguna de estas condicionantes del sitio. En este caso no se ve, no sé si se ve muy bien, lo que se decidió fue hacer una definición paramétrica, convirtiendo los 3 arcos de este puente en 3 líneas que están interconectadas y que cuando una de ellas se mueve también la otra. Entonces, con esto lo que logramos fue que cuando los ingenieros tenían que localizar las fundaciones, el proyecto no dejara de tener las proporciones, las curvas de los arcos que nosotros habíamos diseñado al principio, que mantuviera el sistema completo, pero que al mismo tiempo cumpliera con los requerimientos que este sitio tan complicado tenía. Esta es una de las últimas imágenes de cuando ya estaba siendo completamente terminado. Este último ejemplo es quizás el más relevante en términos de cómo la condicionante del sitio, las condicionantes de tiempo, de constructibilidad, ayudaron a que se convirtiera en algo excepcional. Este es Morpheus o Morfeo, es el hotel de lujo en el complejo City of Dreams en Macao. Y es interesante por 2 razones. Bueno, hay muchas más, pero hay 2 razones principales. Una de ellas es que es el primer edificio en altura con un esqueleto externo con una forma curva. Y la segunda es que es un proyecto que fue desarrollado paramétricamente desde la etapa de concepto hasta la fabricación a través de una plataforma digital que fue compartida por todos los actores que influyeron en el proyecto. Como les decía, Morpheus es un ícono. Tuvimos la suerte de tener un cliente muy visionario que quería crear un edificio distinto en la ciudad de Macao, que quería, en sus propias palabras, crear una carta de amor hacia la ciudad y por tanto buscó para eso a alguien que pudiera hacer realidad este sueño, por eso es que el edificio se llama Morpheus.
Segundo, el desafío arquitectónico y estructural, que significaba construir este esqueleto externo. Luego, la metodología de trabajo, al tratar de encontrar una plataforma donde todos los actores pudiéramos colaborar en tiempo real. Y luego la localización del equipo, que bueno, todos sabemos ahora que con la tecnología es mucho más fácil colaborar estando en distintas partes del mundo, pero tener reuniones semanales para coordinar este tipo de proyectos fue algo bastante acucioso. Aquí tenemos un mapa de dónde estaban todos los distintos participantes. El equipo de diseño, representado por nosotros, Zaha Hadid Architects y Bureau Apple, los ingenieros principales localizados en Londres. El constructor, que en este caso estuvo incluido, y eso es algo que no en todos los proyectos se da, pero que es bastante significativo en este caso. El constructor estuvo incluido desde la etapa de diseño esquemático, por tanto, el costo y la forma en que el proyecto se desarrolló iba muy de acuerdo a lo que el cliente estaba esperando. El constructor es Bouygues, una empresa francesa con base en París. Luego tenemos en Hong Kong a Melco Crown Entertainment, que era nuestro cliente. Lian Orange, arquitectos ejecutivos. Bureau Apple, estructura, fachada, GRP. Arup Fire, Isometrics, los consultores de iluminación. Y luego en China, principalmente los constructores, las empresas que construyeron las fachadas. En Las Vegas, el consultor de casinos, Fred Mutter. Y en Los Ángeles también el diseñador de interiores, Remedios Studio. Entonces, el encargo y el contexto era construir este hotel casino en Macao. En Macao, donde hay una tradición de casinos desde el año 60, que de alguna manera le dieron forma al casco histórico de la ciudad. Y quien inició esto es una persona que se llamaba Stanley Ho, padre de nuestro cliente, y nuestro cliente quería crear su propia idea de casino en esta nueva área de Macao que se llama Cotai y que es un espacio, un área que se reclamó al mar, es un área de relleno. Él creó este complejo llamado City of Dreams y el edificio de Morpheus era el último para completar todo este sistema de hoteles, casinos, áreas comerciales y áreas culturales. Este era el plano que nosotros recibimos con los hoteles ya construidos. Nuestro sitio es el que se llama Phase 3 y era el remanente de todo este sistema. No era ningún sitio que tuviera una vista importante ni que estuviera limpio, tenía un montón de infraestructura que también estaba contenida en el sitio. El encargo fue una torre de 5 estrellas con un total de 780 habitaciones, 55 metros cuadrados, 3 niveles de podio que ya existía a los que nosotros teníamos que integrarnos. Así lucía el sitio, una superficie predial de 50%, que tenía una consideración de altura máxima por la cercanía del aeropuerto y también consideraciones sísmicas de tifones y también de clima tropical. Este era nuestro sitio. Nada atractivo, si ustedes lo miran a primera instancia, para crear algo como lo que el cliente nos pedía, que era un hito dentro de la ciudad. Nuestra aproximación conceptual fue primero extruir el volumen, ver qué era lo que estábamos trabajando y entender que si bien nosotros queríamos hacer algo distinto, también teníamos que entender que el cliente tenía requerimientos comerciales, en este caso tener cuartos de hotel que tuvieran una cierta regularidad y ciertos metros cuadrados. Entonces propusimos perforar este volumen. Tallarlo o hacerlo a la forma, en este caso la inspiración de estos tallados en piedra jade que son muy tradicionales en la cultura china. Y creamos de alguna manera esta especie de relación de interior y exterior, de una ventana urbana que nos permitiera conectar un lado y otro de la ciudad y que la gente, la comunidad en general, lo entendió como un número 8, que es el número de la suerte también en la cultura china. Este es el desarrollo del proceso de diseño que duró 2 años, desde el año 2012 al 2014. Como ustedes pueden ver, el volumen en general se mantuvo durante estos 2 años. Sin embargo, la parte central, que nosotros le llamábamos el freeform, o la parte como líquida,
es la que cambió y tuvo que cambiar porque tuvimos que hacerla construible, porque había este exoesqueleto de acero que tenía que tomar esta curva, pero tenía que ser viable. Esto es algo que nadie ha visto. Al principio pensamos en no tener este esqueleto externo y dijimos, vamos a hacerlo tal cual, una superficie vidriada completa, sin esta segunda capa. Y luego mostramos esta otra opción. Lo discutimos internamente, lo discutimos con Patrick, lo discutimos con Saja y todos dijimos, tenemos que ir por el desafío. Creemos que lo que le va a dar carácter a este edificio va a ser tener esta componente externa, que no solamente debe ser algo estético, sino que se va a transformar en un elemento relevante del conjunto estructural. El exoesqueleto en esta manera trabaja junto con las losas y con los núcleos de hormigón internos para crear una especie de caja que reacciona muy bien ante las fuerzas de los tifones y las fuerzas sísmicas. El cronograma del proyecto es 6 años, desde el diseño, desde el concepto, hasta las entregas de los dibujos finales nos tomó 2 años, desde el 2012 al 2014, y luego la construcción desde el 2014 al 2018. Aquí ven 2 imágenes, una es el render y la otra es la real. Nosotros siempre decimos que nos sentimos muy orgullosos de que lo que prometimos al principio, lo que uno le promete al cliente en las imágenes, es finalmente lo que entregamos. En términos del desarrollo arquitectónico, el diagrama subyacente de esto fue finalmente separar el programa en 2 torres, con esta forma líquida, con esta forma muy curva y suave que dijimos vamos a localizar ahí los programas comunes y vamos a cruzarlos con unos puentes. En términos de las plantas, ustedes ven las áreas que están pintadas en verde, son las plantas completas, las que están intermedios son las torres independientes. Y distribuimos el programa de esta manera. Cuando teníamos plantas completas, están todos los programas que tienen que ver con uso común. Las plantas intermedias que llamamos puentes son los que tienen los restaurantes, las áreas de descanso, las áreas de lounge. Y la planta superior a nivel de techo es la que tiene la piscina y las villas con casinos privados. Son 39 pisos con una planta de subterráneo y 150.000 metros cuadrados. Este es un esquema que muestra muy bien los distintos tipos de plantas y las distribuciones de los usos. Y vamos ahora a empezar el viaje a través del edificio. Aquí estamos en la entrada, en el lobby, donde se ve claramente la separación de las 2 plantas y este vacío central, que ustedes verán luego que no es un vacío que esté abierto. Este es el lobby. Tiene 40 metros de altura y va desde la superficie de la planta primera hasta la parte inferior del primer vacío. ¿Y por qué está cerrado? Ven ustedes acá 2 muros que son feature walls, que de alguna manera fueron diseñados como cajas de luz. Primero porque estas cinco plantas que vemos al principio estaban conectadas con el resto del sistema. Segundo, por un tema de seguridad. No podíamos tener balcones hacia este espacio que era tan abierto y alto, y también y principalmente por el sistema de manejo de incendios. Esta es la vista interior. El concepto en el interior fue traer la misma geometría que teníamos en el esqueleto externo, pero no de una manera fluida, sino de una manera de cristalización, ¿no? Como el estar dentro de un cristal, de un diamante. Es la misma geometría, pero en este caso es geometría recta. Y responde a la idea y a esta contraposición del adentro y el afuera. Esta vista es, si tú estás en el centro del atrio, mirando hacia arriba, se puede ver cómo se empiezan a desarrollar todos los vacíos, a subir a través de los puentes cuando se separan las torres, en este caso donde están principalmente las habitaciones del hotel, seguir al puente donde está el restaurante principal, que tenemos aquí unas vistas de cómo también ustedes pueden ver que el restaurante está localizado bajo uno de estos vacíos, y cuando el vacío sube creamos esta galería que tiene grandes proporciones para tener piezas de arte de mayor tamaño. Y luego llegamos a la parte cúlmine, que es donde está la piscina
todas las villas privadas con casino. Vamos a ver ahora un video de cómo los ascensores panorámicos permiten la vista a través de todo el espacio, cruzando todos estos vacíos y dando esta experiencia de estar dentro y fuera del edificio a medida que va subiendo. Pero ¿cómo es que todo esto fue realizado? ¿Cómo es que llegamos a construir este exoesqueleto curvo? Bueno, esta puede ser quizás la diapositiva más importante de toda la presentación, porque muestra cómo creamos una plataforma digital que pudo ser compartida por los distintos actores que influían en este proyecto. Lo primero fue crear esta superficie. Esta superficie se modela generalmente en Maya o en Rhino. Es una superficie suave donde nosotros definimos la manera de que queremos las curvas. Esta superficie luego recibió las líneas del patrón de la estructura del exoesqueleto, de las líneas verticales que fueron proyectadas sobre ella y generamos un sistema de wireframe, de líneas y puntos. Este sistema de líneas y puntos es el que los ingenieros pudieron utilizar para dimensionar todas las piezas estructurales de la fachada y que luego, en este caso Bureau Happold, y que luego Front, los ingenieros de fachada, tomaron para crear el revestimiento de todos los miembros estructurales y posteriormente la empresa que diseñaba la fachada de vidrio podía utilizar para crear la estructura de los marcos de las macroventanas que conformarían el conjunto final. Esta es una imagen de la definición de Grasshopper que genera el exoesqueleto de Morpheus. No es necesario entenderlo, pero sí lo que puedo decir en este caso es que está separada en distintas maneras en términos de cuáles son los miembros principales, los nodos, que es donde las losas también se encuentran con la fachada, y las dimensiones que cada uno de estos elementos adquiere. Esta definición paramétrica fue fundamental en términos de tiempo. Si nosotros hubiéramos tenido que modelar Morpheus cada vez que había un cambio en términos de dimensiones o en términos del patrón del esqueleto externo, nos hubiera tomado desde 25 a 30 días. Con la definición creada en Grasshopper, esto se reducía a 5 horas. Este es un video que está adelantado. Obviamente esto se generaba de un día para otro, pero cada vez que había un cambio en términos de dimensiones, en términos, como decía, del patrón de la estructura, que los ingenieros lo analizaban y era necesario hacerlo más o menos denso en ciertas áreas, el haber contado con una definición de este tipo nos ahorró muchísimo tiempo. Y es una de las grandes ventajas de trabajar con herramientas paramétricas. El exoesqueleto tiene una razón de ser estructural. Es estético, pero también es estructural. Hay distintos diagramas acá y estos son la evolución que analizamos con los ingenieros. Ustedes pueden ver en la primera imagen hay una separación muy grande entre lo que es el patrón de la parte plana y el patrón de la parte curva. Los dos que están en el centro son un poco más libres en la manera en cómo todos los miembros están conectados. Y el último es el que de alguna manera genera una transmisión de las fuerzas mucho más vertical hacia el suelo. Es el que fue elegido. Aquí se aprecia en la segunda imagen, en el diagrama con las líneas rojas, cómo las fuerzas se transmitían desde la parte superior hasta el piso, donde los miembros están diagonales, pero también son más densos. Los colores indican distintas dimensiones y distinta densidad. También habían distintas formas, ¿no? El exoesqueleto podía ser plano, podía ser curvo, con una curva simple en las esquinas y con la parte completamente free en el centro. En términos de construcción,
El desafío más importante fue cómo desarrollar, cómo progresar en paralelo con las dos torres y con el freeform. Lo que los ingenieros propusieron en este caso fue crear una estructura temporal, casi que construir el freeform independiente, como ustedes pueden ver toda esta estructura que está en amarillo, para ir construyendo los vacíos en paralelo. El desafío en este caso fue que una vez que un vacío era construido y había que moverse hacia arriba, había que desmontar todas estas piezas sin afectar el vacío que se había construido. Aquí tenemos unas imágenes de cómo se instalaron las primeras grúas para empezar a construir los núcleos, desafíos de nuevo, el sitio muy estrecho, la calle por donde llegaban los materiales también angosta y concurrida. La fabricación de las piezas en China, todo fue fabricado íntegramente en China, en este caso las piezas de acero, pueden ver el tamaño de ellas. Y acá seguimos en paralelo en la obra, cómo los cores, los núcleos seguían la construcción y en paralelo el primero de los vacíos se veía aparecer. Todas las piezas fueron transportadas desde China a Macao y luego soldadas, en este caso en la obra. Y esta es la visión de las estructuras y de los vacíos, que a mí me parece que es tan bonito como el resultado final, porque se aprecia la simpleza y la limpieza de la estructura. La construcción de los revestimientos, en este caso, un revestimiento de aluminio pintado, que tenía que luego ser instalado en obra y cubrir completamente las piezas de acero. Y por último, las macro ventanas de la fachada vidriada. Acá tenemos un poco la estructura desnuda y cubierta y el resultado final de todos los componentes de este sistema. Vamos a ver ahora un video de la construcción. También está acelerado, pero muestra cómo ambas formas, la parte plana más regular y la parte central, fueron siendo construidas en paralelo hasta llegar a la coronación, a la parte superior del edificio. Y este es el resultado final con el sistema de iluminación, que también es muy importante en todos los países asiáticos por el show de luces que la mayoría de las ciudades crean. Y cómo Morpheus pasó a ser ahora un landmark, un símbolo de la ciudad y de toda el área de Macao. Muchas gracias.